Está de participante. Ascender panelista y te acabo con. Ahí. Ahora sí, bueno, ahora sí. Ahora estamos. ¿Cómo están? Gracias. Perdonen que temas de la tecnología, a veces los links y eso no podíamos enganchar muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Disculpen la molestia y los problemas. Agradecerle a Leticia y a Fer que nos dan esta posibilidad de participar con Wimula. Para nosotros es un placer enorme poder participar y estar compartiendo los temas. Buenísimo las posibilidades que estuvieron brindando para que expliquen y también brinden experiencias y lo que estuvieron viendo durante el Congreso, la verdad que es súper interesante. Espero que les interese lo que vamos a estar compartiendo en estos momentos. Primero voy a mostrarles un poquito de qué se trata Wimula de una manera breve. ¿Están viendo? Sí. ¿En la pantalla? Sí. Bueno, nosotros somos una organización que creció hace muy poquito tiempo, no sé, hace muy poquito tiempo, es un proyecto personal, es una organización sin fines de lucro, obviamente. Trabajamos para la inclusión laboral con distintas poblaciones vulnerables. Van a ver algunas frases durante la presentación que tienen que ver mucho con Great Place to Work. Michael Bush es el CEO de Great Place to Work y la verdad que para nosotros, aquellos que trabajamos con la metodología en distintas compañías, es un gran referente y deseamos que muchas empresas trabajen con esta metodología por el hecho que trabaja y hace que haya mucho compromiso dentro de las compañías. Y esta me pareció una muy linda que no hay una máquina, como dice, más importante para crecer, para hacer crecer una compañía que el talento de los empleados, mientras que el estancamiento obviamente es la falta de compromiso, ¿no? Y en una cosa que no tenemos duda ni mula, y todos los que trabajamos en recursos humanos, bueno, en mi caso más de 27 años, es que la inclusión y la diversidad generan muchísimo compromiso dentro de las compañías, dentro de cualquier organismo donde haya personas con discapacidad desempeñándose. Así que nada, por eso nacimos, por eso este es un proyecto, como les decía, familiar, un equipo profesional muy, muy lindo, que les voy a contar más adelante. Bueno, trabajamos obviamente con todas para participación, la plena participación de personas en la igualdad de oportunidades, en la empleabilidad, sin importar su origen, su religión, su apariencia, ¿no? Su edad. Digo apariencia porque hay muchos temas físicos que no tienen que ver con una discapacidad, por ejemplo, como la gordofobia, pero que sí impacta a veces en muchos procesos de selección y en muchos puestos. También con la identidad de género, la situación de discapacidad, trabajamos adultos mayores, más de 45, y también primer empleo, que en Argentina, como en Uruguay o el resto del mundo, sabemos que es un tema a trabajar. Como le decíamos, trabajamos con inclusión sociolaboral porque trabajamos mucho con poblaciones socialmente vulneradas. Tenemos muchos convenios con organizaciones sociales para trabajar estos puntos. La Argentina tiene una problemática muy grande en lo que son los NINI, son ni los que buscan empleo ni los que quieren buscar empleo, entonces un porcentaje bajo que está terminando la escuela secundaria, cercano al 30%, y los que lo terminan en tiempo y forma es alrededor del 16%, con lo cual el panorama que se avecina para los próximos años, si desde el Estado y desde las distintas organizaciones o fundaciones no hacemos algo, la verdad que va a ser algo peor. Bueno, esto que decíamos, perdón, ¿dijeron algo? Sí, si podés poner pantalla completa para poder ver mejor la PPT. Ay, perdón, sorry. Nada, como decíamos, nuestra propuesta va dirigida a personas con discapacidad, jóvenes, toda la comunidad LGTBI, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como se los comentaba. Bueno, somos una red de profesionales interdisciplinarios, trabajan con nosotros abogados, asistentes sociales, distintas
distintas profesiones. Tenemos una cabeza para cada uno de estos programas que les acabo de contar, que son los que los lideran. Tenemos a Luis Echenique, que es el que lidera el LGTBI, tenemos a Valeria Monopoli, que es una líder en Argentina del trabajo con discapacidad en la Secretaría de Derechos Humanos, está trabajando en la nueva ley de discapacidad en Argentina, y también está trabajando en algunos proyectos de Mercosur. También es referente, Denise Cufré, que estuvo trabajando con derechos humanos y empresas hace mucho tiempo. Y bueno, quien les habla, Federico, que trabajó también hace más de 6 años en Recursos Humanos, trabajaba en la ley de violencia y acoso, que Uruguay fue uno de los primeros países en Latinoamérica en ratificar. Así que nada, con muchas ganas y mucho esfuerzo estamos avanzando con muchos proyectos en empresas en Argentina. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, ¿cuál es nuestra manera de verlo como modelo? Es un modelo social, ¿no?, de la discapacidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que para nosotros la discapacidad es una construcción social y es el resultado de diferentes puntos de vista que tienen que ver con lo sensorial, con lo intelectual o con lo mental, pero también con el entorno, ¿no? Entonces, si ponemos foco realmente al entorno con esta perspectiva, la atención no se centra en las deficiencias o barreras, deficiencias físicas que pueda tener una persona o mental, sino más en las barreras del entorno, ¿no? Estas barreras sociales, como decimos, que constituyen o que construyen cuando no se considera en cualquier actividad, bien o servicio, el funcionamiento como parte humana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y llevarlo a un ejemplo que seguramente lo vieron, ¿no? Uno es un ejemplo clarísimo, que es lo que es discapacidad, como se entendía en un momento, y el otro es el ejemplo claro de lo que es inclusión, ¿no? Salir de esas barreras, sí, trabajando con esto de removerlas y promover la participación de todas las personas. Y sobre todo hay muchísimos de estos temas que tenemos que ver, y sobre todo la mirada que ponemos de INMULA tiene que ver con el desafío de este gran iceberg, ¿no? Que siempre vemos generalmente muy poco de cada una de las personas tiene una historia, tiene muchísimo dentro, y realmente lo que vemos es menos del 10%, ¿no? Cuando tenemos una entrevista, una oportunidad de charlar o estar en algún proceso de selección, y vemos esto, ¿no? Que decimos la voz, el rasgo, ¿sí? Su manera de hablar, el lenguaje, pero después existe todo esto que a veces hablamos de interseccionalidad, que tiene que ver con la religión, con el espíritu, con la orientación sexual, con los valores, con las creencias, con sus talentos, con la ubicación de dónde está el trabajo, con la experiencia, con estas habilidades que puede tener la persona. A veces ni siquiera llegamos a darle esas posibilidades de tener una charla sincera y larga con ella, sino que actuamos con algún sesgo y realmente no terminamos incluyéndonos en algún proceso. No. Y muchas de estas discapacidades generalmente son invisibles a veces, y nada, realmente no llegamos a conocerlas. Ahí es donde también tenemos mucho que hacer nosotros, que como fundaciones, como instituciones, como personas de recursos humanos, asegurando que estos proyectos permanezcan en el tiempo, que sean claros, que los CEOs, que el C-Level, que el board de la compañía y los gerentes se comprometan, y desde ahí seguramente los proyectos van a tener mucho más alcance y van a tener mucho más éxito que lo que están teniendo hoy en día, ¿no? Algunos de los números de Argentina, no sé si estuvieron repasando, les puedo contar algo. La tasa de actividad es del 35% de las personas con alguna dificultad, decimos, no siempre con discapacidad, pero las personas que tienen alguna dificultad para poder trabajar en la parte activa, como lo que decimos que son personas que buscan trabajo y que quieren conseguir algún trabajo, es del 35%, ¿sí? Lo que permite presumir que múltiples, como decíamos, barreras hacen que las personas con discapacidad ni siquiera se preocupen por buscar empleo, ¿no? La brecha de género es muy parecida entre lo que hablábamos antes, ¿sí? Tiene un 15% más bajo el tema de género. Las mujeres generalmente terminan haciendo muchas de las tareas domésticas o dobles tareas, por una cuestión también cultural que se está cambiando gracias a Dios hace poco, pero con esto que está haciendo que ganen derechos, bueno, generalmente hace subir este número,
o hace bajarlo, mejor dicho, ¿no? Mirando como lo miremos. Hay países que tienen muchísimo más alta. Ayer, el lunes, estaba hablando con una persona de Chile, tiene muchísimo, casi el triple de diferencia el hombre que la mujer en Argentina. También tiene el doble de discapacidad de las personas con discapacidad de Argentina. Cada país tiene sus problemáticas. Yo le estoy mostrando el nuestro, ¿no? Como les contaba, es la tasa de empleo entre hombres y varones, hay una tasa de desocupación de las personas que buscan empleo, obviamente, siempre hablando de este 35%, entre hombres, mujeres y varones también muy parecido. Esto es los grupos un poco abriéndolo y contándoles la problemática un poco por edades. Como decíamos, la tasa más alta de empleo es del 64%, entre 30 y 49 años. Acá generalmente puede haber temas más negativos, además de la discapacidad, obviamente. Y eso también nos hace poner un foco muy alto en este grupo de jóvenes, que es el que nos genera este apoyo súper. O sea, ya pensemos que los jóvenes, ya sin ninguna discapacidad en Argentina, tienen el doble desempleo que las personas mayores de 29 años. En este caso también es más alta por esto que les digo, ¿no? Seguramente las personas con discapacidad se les hace mucho más difícil, y también esto tiene que ver con las condiciones económicas, aparte del tema de discapacidad. Los lugares más inclusivos experimentan, como les contaba antes, un aumento promedio del 24% de productividad. Esto tiene que ver con informes que está realizando, que realiza de manera continua casi la firma Great Place to Work. Hay informes de McKinsey que también dicen exactamente lo mismo. Cuando una empresa es más diversa, es más inclusiva, genera mayor compromiso, menor rotación, como decíamos, y más tasa de productividad. Y muchos de estas nuevas generaciones, como pueden ser los millennials, quieren trabajar en compañías con propósito, ¿no? Así que es importantísimo que esto lo cascadeemos en las organizaciones, lo cascadeemos con los equipos de recursos humanos, y trabajemos para organizaciones más inclusivas. Bueno, esto es un poco lo que les contaba, ¿no? El 57% tiene al menos una dificultad. Eso después es el grado de dificultades. ¿Cuáles son los porcentajes en Argentina? ¿Sí? La población con discapacidad mental e intelectual presenta la más alta, casi el 70%. El número realmente es preocupante. Y después, bueno, ya metiéndonos un poco más de lleno en lo que es discapacidad y transversalidad, siempre decimos que los grupos heterogéneos no existen, ¿no? Como con las personas con discapacidad, porque experimentan cada uno lo experimentan, aunque tengan la misma discapacidad, de una manera diferente, ¿no? Y esto influye en todo, ¿no? A la hora de ver por dónde optamos, si por la cuestión de género, por la orientación sexual, por la edad, por el color. Y esto es específicamente la interseccionalidad, ¿no? El territorio donde residen, las posibilidades de acceso que tengan al trabajo, ese iceberg que hablábamos, que muchas veces se juntan y que no tienen que ver solo con una discapacidad, sino que a la vez después de tener una discapacidad, tiene una orientación social o sexual distinta. Además puede ser de una clase social o puede ser de otra. Y eso también dificulta muchísimo las posibilidades de conseguir algún trabajo. Tenemos en Argentina algunos casos de éxito, pero bueno, no charlé justo con la persona para poder compartirlo, así que vamos a compartir otros. Y bueno, una de las cosas que hablábamos al principio también es esto, ¿no? De las barreras que existen desde la sociedad, que son las estructurales, donde tienen que trabajar los gobiernos, el partismo, como decimos, ¿no? En este caso a las empresas, los sindicatos y los gobiernos, para ir a la búsqueda de un acceso al empleo más simple, ¿no? Empleos con dificultades de acceso a la educación, terminar esta parte educativa que no se está terminando, de accesibilidad, adecuar las carreras. Hubo un fallo de la Corte Suprema hace muy poquito, donde por suerte le dio la razón a una persona que estaba planteando un tema de discriminación por no tener una currícula acorde a su discapacidad, y salió por suerte a favor de eso. Le pudieron dar el título.
también la falta de asistencia. Hay muchos temas que en Argentina todavía faltan trabajar y mucho. Y después teníamos estas barreras que suelen ser a veces de espacios de trabajo, ¿no? Que falta la rampa, las condiciones de accesibilidad, como decíamos, la física, a veces de información, cuando los equipos no conocen, cuando incluimos a alguna persona, por eso decimos que tenemos que incluirla y no insertarlas, haciendo esos trabajos previos primero de detección de barreras, pero luego de concientización con todas las personas de la compañía, que puedan interactuar con la persona incluida, y esto tiene también que ver con los procesos de comunicación internos de la compañía, de los cuales nosotros también nos ocupamos. Y después hacer estos ajustes, ¿no? A los puestos de trabajo, que decimos a veces son menores, pero las terapistas ocupacionales hacen un trabajo, la verdad que acá muy, muy importante, junto con los psicólogos, para que la persona que es incluida realmente pueda realizar la tarea y termine haciendo tareas que agreguen valor a la compañía, no teniéndolo, sacando fotocopias o realizando cosas que realmente no apunten, porque hay compañías que incluyen y lamentablemente hacen eso, y es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Adecuar algunos puestos de trabajo para que realmente la persona pueda crecer, pueda tener un desempeño excelente dentro de la compañía, como decimos, estar contento, sentirse comprometido y querer dar el máximo. Y después trabajar los estereotipos y prejuicios con temas de sesgo, con temas organizacionales, normativas y demás, que falta mucho, pero que la verdad que en los últimos años se ha avanzado bastante. Este es el tema que quería compartirles. No sé si conocen a Aaron Phillips. Aaron Phillips es una persona que viajó de Centroamérica a Estados Unidos para hacer un tratamiento. Es una persona trans, como la ven, de descendencia afroamericana. Bueno, hoy se transformó gracias a las redes sociales. Ella cuenta su historia, le pueden loguear, en una persona muy famosa en el mundo de la moda. Hace muchísimas gráficas. Tiene una página súper linda, les invito a visitarlas. Pero bueno, también tenemos casos en Argentina, pero como les dije, no tengo el ok como para poder compartírselo, pero porque tuvimos poco tiempo por ahí para armar todo esto, pero la próxima me comprometo a poder compartirlos, y esto es algo que tiene mucho interseccionalidad, ¿no? Es una persona con una discapacidad, es una persona que cambió de sexo, trans, y es una persona, además, de una raza que, como sabemos, en Estados Unidos tienen grandes dificultades de discriminación. Así que nada, esto es un poco lo que queríamos compartir desde INMULA con ustedes, el trabajo que hacemos, cómo estamos parados un poco en Argentina y quiénes somos, y obviamente estas frasecitas que siempre dicen algo, ¿no? Tratar a las personas con dignidad, liderar con el ejemplo, hacer lo que decimos, ¿no? Ser sinceros, éticos y cumplir con la palabra. Me parece que es fundamental para lograr siempre estos mejores lugares para trabajar. Nada, espero que les haya gustado. Esto es lo que preparamos para poder compartir con ustedes, y estamos a disposición. No sé si alguien tiene algunas palabras, comentarios o algo, si no lo damos por saber. Federico, disculpa, me quedan 5 minutos.